Día 263 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Vamos a hablar acerca de cómo lidiar con los conflictos. La Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo y también que amemos a nuestros enemigos, posiblemente porque generalmente son las mismas personas. Escribió G.K. Chesterton. El conflicto es ineludible, incluso es imposible evitarlo para aquellos de nosotros que huimos de la confrontación. A medida que transitamos por la vida, inevitablemente nos encontraremos con personas con las que entraremos en conflicto. Además, para un cristiano existe un conflicto interno entre los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. También podemos experimentar conflicto cuando defendemos la verdad dentro de la iglesia o cuando nos relacionamos con la cultura predominante. Incluso en el Reino Unido, un país que tradicionalmente ha sido visto como cristiano, la cultura es cada vez más hostil hacia la fe cristiana. Salmo 109 dice lo siguiente: Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa, en pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecados. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tengan quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos, séale como vestido con que se cubra. Y en lugar de cinto con que se ciña siempre, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Wow, Salmo 109 habla acerca del conflicto con quienes nos odian y atacan. David clama a Dios, a quien alabo. Está en conflicto con las personas malvadas y engañosas que han abierto sus bocas contra él, con lengua engañosa y con expresiones de odio. Mi bondad la pagan con maldad en vez de amarme, me aborrecen. Cuando aquellos que amamos y consideramos amigos nos atacan, es algo profundamente angustioso. Sus acusaciones y palabras de odio causan un dolor profundo. La respuesta de David en este salmo es llevar su dolor y luchas ante Dios. En medio de todo esto declara: yo me encomiendo a Dios, y derrama su corazón a Dios. En términos inequívocos, clama a Dios pidiéndole que no permanezca en silencio y les pague su merecido. Parte de lo que dice puede resultar duro de leer y refleja lo difícil que es perdonar sin la ayuda de Dios. Está en desacuerdo con el llamado de Jesús a amar a sus enemigos y orar por quienes los persiguen. Si eres injustamente atacado, sigue el ejemplo de oración y honestidad ante Dios de David. Al mismo tiempo, pídele a Dios que te ayude a superar la amargura y el odio. Señor, ayúdame cuando entro en conflicto a no reaccionar en la carne, sino a responder en el Espíritu. Gálatas 5, versículos 7 al 26. Vosotros corríais bien. ¿Quién es estorbo para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5 nos habla acerca del conflicto con la herejía y en nuestros corazones. El conflicto y la confrontación nunca son fáciles, pero son una parte necesaria del liderazgo audaz. Pablo se encuentra en conflicto con los instigadores. Él es un apasionado de la verdad y usa palabras muy fuertes con ellos porque están llevando a la iglesia por mal camino. En efecto, señala que si están tan interesados en cortar esa parte de la anatomía de un hombre a través de la circuncisión, pueden hacer el trabajo completo y castrarse del todo. Es un lenguaje bastante sorprendente de hallar en el Nuevo Testamento, pero la verdad tiene importancia y Pablo está preparado para enfrentarse al conflicto con el fin de defenderla. Pablo entonces pasa al conflicto entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. Escribe que el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa se oponen entre sí. El punto central del argumento de Pablo ha sido subrayar la libertad. Sin embargo, la liberación del pecado no significa que somos libres para pecar. Pablo contrasta dos formas de esclavitud: el legalismo, esclavitud de la ley, y el tener licencia, la esclavitud consigo mismo. Eres liberado de ambas. Evita tanto el legalismo como el tener licencia. No se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Esta es la verdadera libertad, no la ausencia de la moral, sino la libertad de servir a los demás en el amor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si continuamos respondiendo al conflicto como lo hace el mundo, mordiéndose y devorándose, nos destruiremos unos a otros. Pablo enumera 4 ejemplos de reinos en los que opera este conflicto en palabras de The Message. El pecado sexual. Sexo repetitivo, sin amor, barato, una apestosa acumulación de basura mental y emocional apuesta por una felicidad frenética y sin alegría. El pecado religioso, dioses de amuleto, religión como espectáculo de magia, soledad paranoica. El pecado social, competencia feroz, todo se consume pero las necesidades no son satisfechas, temperamento brutal, impotencia para amar o ser amado, hogares y vidas divididas, mentes pequeñas y persecuciones sesgadas, el hábito vicioso de despersonalizar a todos en un rival. El pecado del exceso, adicciones incontroladas e incontrolables, parodias desagradables de la comunidad. No debemos satisfacer estos deseos, más bien vivir y ser guiados por el Espíritu. Si eliges vivir por el Espíritu, no seguirás los deseos de la carne que nos tientan continuamente. En su lugar producirás el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Aquellas son las características que vemos en Jesús. Pablo continúa diciendo: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. La tentación es siempre volver atrás, pero si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. En la medida de lo posible, evita el conflicto personal. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Ahora que el Espíritu Santo vive en ti, inclúyelo en todas tus decisiones y sigue sus indicaciones. Si estás pensando, diciendo o haciendo algo que te hace sentir incómodo en tu interior, aquello puede ser un llamado del Espíritu Santo para que te detengas. Por otro lado, cuando tomas una decisión y sientes una profunda sensación de paz, reconoce que aquello viene de seguir la guía del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a lidiar sabiamente con el conflicto, a seguir la guía del Espíritu Santo y a producir amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio en mi vida. Isaías 47 dice lo siguiente: juicio sobre Babilonia. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia.
Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos. Porque nunca más te llamarán tierra indelicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus quedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión sobre el anciano, agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado y en tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Isaías 48. Dios reprende la infidelidad de Israel. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas he aquí que yo lo sabía. Si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído. Ciertamente, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos en el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová al Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia,
huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz sobre los malos, dijo Jehová. Isaías 49, versículos 1 al 7. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me pidió: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Isaías 47, 48 y 49 hablan claramente acerca del conflicto con la cultura. Como muchos hoy en día, el pueblo de Dios se encontraba a menudo en una cultura con normas muy diferentes a las suyas. No estás llamado a abandonar la cultura, sino que estás llamado a ser distinto. Vive una vida contracultural y tendrás un poderoso impacto para bien en la cultura. El pueblo de Dios se encontraba en una sociedad cruel, Babilonia, que no les tuvo compasión. Una cultura muy orgullosa que se entregó a la magia, la astrología y los horóscopos. Muchas hechicerías y poderosos encantamientos. Es muy difícil vivir una vida totalmente contracultural. En el capítulo 48, el profeta cambia su fuego de Babilonia a Israel, señalando que si hubieran prestado atención al Señor y a sus mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. A pesar de todos los fracasos y problemas de Israel, Dios no abandonó sus planes y propósitos para Israel. Tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Leemos acerca de otro siervo del Señor. Esta vez una persona, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor. Los propósitos originales de Dios para su siervo Israel serían revelados y cumplidos en él. Todo aquello apunta a Jesús. Era un israelita enviado a Israel que estaba totalmente identificado con su nación, pero fue distinto de ella. La primera tarea del siervo es declarar la verdad. Su boca es una espada afilada. Dios le habló a una nación y les pidió que se lo contaran al resto. La segunda tarea del siervo es hacer visible a Dios. En ti seré glorificado. La tercera tarea es ser una bendición para el mundo. Yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Después Isaías nos deja vislumbrar un destello de cómo el siervo lo logrará realizar. En anticipación de lo que se dirá en Isaías 53, habla de aquel despreciado y aborrecido por las naciones. El siervo glorifica a Dios y ahora Dios glorifica al siervo. Los reyes te verán y se pondrán de pie. Los príncipes te verán y se inclinarán por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Aquello se cumplió cuando los sabios del oriente vinieron a adorar a Jesús. Se ha cumplido una y otra vez durante los últimos 2000 años cuando reyes, emperadores, presidentes y primeros ministros han inclinado sus rodillas ante Jesús. Israel no tuvo éxito, pero Jesús sí. Ahora es nuestra tarea ser el siervo del Señor. Pablo y Bernabé citaron este versículo. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Señor, ayúdame a vincularme de la manera correcta con la cultura que me rodea. Ayúdame a tener una boca como una espada afilada para proclamar con amor la verdad. Ayúdame a mostrar tu esplendor y a hacer luz para aquellos que están a mi alrededor, a fin de que lleve tu salvación hasta los confines de la tierra. Que Dios te bendiga.